9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otro tema de actualidad porque se discute en la Comisión de Ambiente del Senado el tratamiento del proyecto proyecto Neptuno, que hemos hablado aquí en numerosas oportunidades en Arriba Gente, y que propone construir una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de Arasatí, en San José, abasteciéndose del Río de la Plata. Las redes de Amigos de la Tierra Uruguay se oponen a este proyecto y están planteando dudas sobre la calidad del agua potable que allí se podría generar. Para hablar sobre este tema vamos a recibir esta mañana a María Selva Ortiz y Marcel Acard, quienes forman parte de esta red. Acard además integra el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Buenos días. Bueno, como les decía, hemos dialogado con el ministro de este tema. Él defiende este proyecto y tiene varias puntas, digamos, para ser discutidas. Una de las que por la que me gustaría comenzar es la calidad del agua que se generaría en ese proyecto tal cual está planteado hoy. ¿No sería buena? No sé quién quiere comenzar. Dale, Marcel. Bien, el lugar donde se plantea instalar la toma de agua tiene problemas vinculados, por un lado, a la salinidad. Los estudios que se han hecho sobre el Río de la Plata a esa altura nos indican que en promedio unos 60 días al año el nivel de salinidad es alto, con lo cual eso estaría generando un problema. Las soluciones que están planteadas para la salinidad, tanto sea la construcción de un polder o un tanque de mezclado en Montevideo con agua que continúa llegando del Santa Lucía, disminuye la calidad del agua porque aumenta la salinidad. El otro problema es que esa salinidad se puede presentar en cualquier momento del año. Es difícil de predecir cuándo puede ocurrir. Pero los equipamientos, por ejemplo, y la maquinaria que estará dispuesta, ¿no hace frente a esa situación? No totalmente, parcialmente. No está previsto una planta desalinizadora por el tema de los costos. Y bueno, de todas formas, enfrentar esa situación aumenta los costos. Y el otro gran tema que no se discute tanto y que para nosotros es muy preocupante, es que es una zona que se está constituyendo con floraciones permanentes de algas. El Río de la Plata tiene problemas por la intensificación agraria en toda la cuenca, lo cual aumenta la cantidad de nutrientes que llegan a la desembocadura del Río de la Plata. Entonces, tenemos que recordar que la toma está prevista en la zona de desembocadura, con floraciones algales que nosotros venimos monitoreando desde el año 2016 con imágenes satelitales y que nos indican que esa zona de la costa uruguaya es una zona permanente de floraciones algales. Hablamos de las famosas cianobacterias, ¿no? Por supuesto. Exacto. O sea que sería la calidad de agua por la cantidad de sal que presenta esa zona, más las cianobacterias. Exacto. Por ahí ustedes señalan el problema de la calidad que tendría para el consumo final. Exacto. O sea que la planta potabilizadora o la maquinaria prevista no darían abasto para hacer frente a esa realidad. No darían abasto, nos enfrentaríamos a nuevos problemas, aumentaría los costos y tendríamos agua potable de menor calidad. El ministro acá, en esta mesa, se le preguntó el tema de la salinidad y mencionó que había un estudio que indicaba que eran pocos los días que cambiaba esa ecuación y que el agua aumentaba su salinidad y que además estaba prevista una reserva para esos días donde la salinidad era superior para utilizar el agua, digamos, de días anteriores que no tenían esos niveles. Exacto. Pero en las últimas novedades que nos dio el ministro en el Consejo Regional del Frente Marítimo y el Río de la Plata fue que ese polder, esa reserva de agua dulce no estaría. El cuestionamiento que nosotros hacemos y que estamos manejando es que nosotros somos un país con una red hídrica de ríos, arroyos, acuíferos muy rica de agua dulce, en donde no debemos entrar a mirar a lo que es el océano o el Río de la Plata, porque entendemos que eso generaría una cantidad de costos y la desalinización es algo que no tenemos
necesidad y que tampoco tenemos por qué asumir los costos de lo que implica eso. Ahora, Maricela, perdón porque me parece que tiene que ver con este tema. Lo que se había planteado también es que esto era una otra planta para complementar el abastecimiento de la zona metropolitana y pienso, por ejemplo, en lo que significaría tener una planta frente a San José, por ejemplo. Sería una planta que abastecería el 30% más o menos del área metropolitana. Sería para complementar en un 30%. ¿Llevarlo más lejos no tendría otro costo, por ejemplo? Es que justamente nosotros creemos que Aguas Corrientes y la cuenca del Santa Lucía perfectamente abastecen, y históricamente han abastecido, y con otras alternativas que están sobre la mesa y que ya estaban sobre la mesa, pueden cubrir las necesidades de momentos en donde pueda haber estrés hídrico, pueda haber disminución del caudal, o en momentos en donde la sequía o que haya otros problemas. Entonces, a su vez, entendemos que, por ejemplo, lo que estamos viendo y en los estudios que se han presentado, de ese 30% que abastecería en los momentos en donde haya salinidad, toda la zona de San José y toda esa primera zona va a tener agua salina, que es lo que están planteando, introducir a la red agua salina, agua con niveles de sodio por encima de lo autorizado, ya potabilizado, pero con niveles de sodio por encima de lo que está autorizado, que nosotros entendemos que tiene perjuicios a la salud y es bajar la calidad de agua. Una planta, lo que se viene después es una planta de desalinización. Eso tiene costos muy altos. Entender, en La Canilla esa población recibiría agua potable con mayor nivel de sodio de lo admitido. ¿Y eso no es ilegal? Y bueno, es lo que nosotros estamos planteando, es lo que propuso una consultora israelí que se llama Mekorot, que además nosotros la estamos cuestionando porque tiene antecedentes a nivel internacional, justamente a nivel de Palestina, de violación de derechos humanos, de dejar la población de Palestina sin agua, de apropiarse de esos recursos, y en donde en el estudio presentado en una consultoría que está observada por el Tribunal de Cuentas, OCE. Todo esto de las empresas, de este consorcio que presentó el estudio de factibilidad. Está el consorcio, digamos. Y hay una consultora que ¿Pero quién la financia? OCE. OCE contrató, el contrato está observado por el Tribunal de Cuentas porque no está, fue una compra directa y no hay contraparte del gobierno israelí de compras de adquisición de productos uruguayos en eso. El Tribunal de Cuentas lo observó, OCE reafirmó el gasto, o sea, reiteró el gasto y lo volvió a observar el Tribunal. Dos observaciones del Tribunal también es bastante difícil y está ocurriendo, pero a su vez ese estudio a nosotros nos merece muchísimos reparos porque entendemos que una empresa extranjera que viene en pocos días hace un estudio, presenta soluciones que no son para Uruguay, pueden ser para su lugar, o sea, para su país, para su región, en donde es una zona donde hay muy poca lluvia, zona desértica, no clima templado como acá. Y bueno, una de las soluciones es esa, poner en la red agua con niveles de salinidad por encima y que nosotros decimos que no. Pero acá otro de los puntos que para nosotros es clave es, tenemos una red hídrica que perfectamente puede abastecer el área metropolitana si la cuidamos y comenzamos a tomar medidas ya. Porque el problema está ahí, que hay medidas, pero las medidas no se están cumpliendo. Por ejemplo, del todo. en el Santa Lucía, con el vertido de agrotóxicos, etcétera. Exacto, ahí hubo medidas, no se están cumpliendo. Hubo medidas que no se están cumpliendo. Nosotros estamos justamente en la última comisión de Cuenca, pedimos un estado de situación de las medidas porque la calidad del agua todavía no vemos que se recupere. De cualquier forma, si las medidas se cumplieran, si hubiera medidas más estrictas, hay soluciones para esto, y entrar en un proyecto y entrar a cambiar nuestras fuentes de agua mirando el Océano Atlántico o el Río de la Plata es un cambio que entendemos que no hay necesidad, y no hay necesidad cuando hubo una reforma constitucional en el 2004 que se priorizó el agua para consumo humano en las cuencas hidrográficas que para otros fines, que se puso una cantidad de bases de una gestión sustentable de estos recursos, solidarios con las generaciones futuras, y principalmente que todo el agua es un derecho humano fundamental, que el agua no es una mercancía, y
acá hay un grupo de privados, como ustedes decían, que vienen a decir, bueno, tenemos la solución, acá estamos nosotros proponiendo una solución, y una solución en donde van a tener muchísimas ganancias, que la vamos a pagar todos, pero, como decimos nosotros, bajando la calidad e hipotecando y desahuciando unas fuentes de agua dulce muy ricas, de un bien común de todos y que entendemos que ahora podríamos repasar debemos. todo lo que implicó aquel plebiscito, pero me quedo pensando, ¿por qué entonces el capricho, entre comillas, de hacerlo en esa zona y tal vez no pensar en construir otra planta potabilizadora, similar a Aguas Corrientes, por ejemplo, en otro punto del país? ¿Qué implicaría eso? Ahí, Marcel, yo creo que... O si ustedes lo ven con buenos ojos, en vez de reforzar la zona de Aguas Corrientes, así el río Santa Lucía, hacerlo en otro punto, como estaba previsto en otro momento. En primer lugar, nosotros consideramos que la cuenca del Santa Lucía tiene un potencial muy alto. El río Santa Lucía no tiene procesos de degradación irreversibles. Es recuperable, hay medidas ya aprobadas que se tienen que cumplir. Es urgente hacerlo, es una carrera contra el tiempo. Por lo tanto, es innecesario una segunda planta. O sea, con la que hay, mejorándola funcionaría, sería suficiente. Sería suficiente. Porque la proyección es a futuro con esta planta, ¿no? La proyección a futuro es que el río Santa Lucía tiene un alto potencial. Nosotros consumimos para potabilizar un pequeño porcentaje del agua. Hay un tema de calidad innegable que tiene solución. Lo que hay que tomar las medidas. Entonces, tener dos fuentes de agua para abastecimiento de agua potable es lógico en climas áridos, pero en climas templados con 1.300 milímetros de precipitación al año es innecesario. Había una propuesta sobre la mesa que nosotros consideramos muy razonable, que es construir una represa en Casupá para construir un respaldo de agua para Aguas Corrientes. Entonces, eso perfectamente a futuro puede funcionar muy bien. Ese proyecto venía tomando forma en el periodo de gobierno anterior. ¿Qué pasó? Ese proyecto venía tomando forma, ya tenía todas las aprobaciones, tenía la fuente de financiación y bueno, se decidió o no se decidió, no lo sé, no continuarlo. Y que comenzó a hablarse del proyecto Neptuno. Ahora, justamente porque se lo hemos preguntado, pero tal vez ustedes tienen algo más de información. ¿Por qué esa necesidad de hacerlo en San José y no en la represa de Casupá? Bien, ese es uno de los puntos que para nosotros es súper clave, que es la información. Así como ustedes se lo preguntan, nosotros también, y la Constitución establece que haya espacios de participación, toda la participación de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Están las comisiones y no hemos podido poner este tema sobre la mesa. Bueno, pero de hecho hizo ruido la comparecencia de ustedes en comisión. Hizo mucho ruido, pero todavía en los espacios de participación formal no hemos tenido información. El ministro estuvo en el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, prometió que en menos de 15 días íbamos a tener más información. Ya ha pasado un mes y no la hemos tenido. Y eso es lo que debemos discutir y que debemos participar y debemos decidir si cuáles son las fuentes, debemos escuchar a la academia, como lo dice Marcel, si ese es un lugar donde las floraciones van a estar en forma permanente. El problema que podía tener Santa Lucía en calidad también lo tiene el Río de la Plata, con una pérdida inclusive muy grande. En la cuenca del Santa Lucía podemos tomar medidas y somos soberanos para tomar medidas. En el Río de la Plata no, porque es una cuenca compartida con 5 países en donde no vamos a poder decidir sobre la calidad y tener influencia sobre la calidad. Entonces, uno de los puntos que nosotros decimos, el artículo 47 es muy claro y debemos respetarlo. Debemos respetarlo también cuando nosotros decimos, no pueden venir privados a decir lo que tenemos que hacer, porque además, y a construir y a operar por 30 años una empresa, porque en eso la Constitución es muy clara. Nosotros cuando redactamos la Constitución veníamos justamente para revertir procesos de privatización, consultamos a constitucionalistas que nos recomendaron cómo redactar y el artículo es bien claro, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua potable para consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Y cuando hablamos de servicio público, lo que dicen los constitucionalistas, es todo el proceso. El servicio público es desde la toma, la purificación, el traslado
y el destino final. Entonces acá es que decimos nosotros, bueno, sí, se puede construir, obviamente que para la construcción, pero después OCE tiene que tener los recursos humanos para todo este proceso y debe reforzarse en eso. Y además tenemos que escuchar también, en este momento, las gerencias de OCE están cuestionando también este proyecto por estas cuestiones de si el polder no va, si el polder va, pero también hay que pensar, bueno, cuando decimos que se debe priorizar el agua para consumo humano que para otros fines, que se debe priorizar el bien común sobre los intereses económicos, que está redactado en esa Constitución, que en ese artículo que se aprobó por el 64,7% de la población, o sea, gente de todos los partidos políticos apoyamos que el agua tenía que gestionarse de esa forma, es que hoy decimos, bueno, el proyecto Neptuno en muchas formas viola y todo este proceso que se está dando de presentación ante OCE, de que no tenemos información, de que debemos tener y que debemos poder debatir sobre esto y que hoy no nos están escuchando, no estamos teniendo los espacios, es que decimos, bueno, y que estamos por eso acá, que fuimos a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Y ya tenemos que cerrar. ¿Cómo va a continuar este proceso, el trabajo que vienen haciendo ustedes, de alguna manera en contraposición a que avance este proyecto? Y para nosotros es bien claro. Los recursos se deberían destinar a mejorar la cuenca del Santa Lucía, mejorar la eficiencia de la planta de aguas corrientes y no embarcarnos en una alternativa que va a significar agua de peor calidad y a mayor costo. Bien. Frente a la situación que tenemos de un río que tiene un alto potencial a futuro. ¿Tienen previsto alguna otra reunión con ministros, autoridades, etcétera? Estamos esperando que en la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, en el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se brinde la información, se ponga a disponibilidad y también que el directorio de OCE pueda recibirnos para intercambiar sobre esto. Muchas gracias. 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 Cerramos por aquí entonces la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.